Hola, bienvenidos a Academia Internet. Me piden expresar una temperatura de 120 grados Fahrenheit en Kelvin. Bueno, para lo cual necesitas aprenderte estas fórmulas. Mira, Celsius, Fahrenheit menos 32 sobre 9. Esto es igual a K menos 273 sobre 5. Entonces fíjate que hay una relación entre esto. Si tú quieres convertir de Celsius a Kelvin, acá está Kelvin y aquí está Celsius, es bien fácil porque Kelvin, grados Kelvin es grados Celsius más 273. Mira qué práctico. Por lo tanto, digamos que lo único difícil, entre comillas, es convertir Fahrenheit, ya sea a Celsius o a Kelvin. Pero si conviertes a Celsius, le sumas 273 en Kelvin. Acá te dicen que tienes una temperatura de un cuerpo a 120 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la lectura en grados Celsius y Kelvin? Primero lo paso a Celsius, ¿está bien? ¿Cómo lo pasas a Celsius? Fácil, porque reemplaza nada más 120 aquí y listo. Entonces pones C sobre 5 es igual a, en vez de F vas a poner 120. 120 menos 32 entre 9. Y tienes tu respuesta. C sobre 5 es igual a, ¿cuánto es 120 menos 32 entre 9? Sacas tu calculadora. Más o menos 9.7. Esto lo paso a multiplicar y obtienes tu respuesta, que sería, según la calculadora, 48.88888. Si lo puedes poner así. Una vez hallado los grados Celsius, ya es fácil hallar Kelvin, porque tú dices que Kelvin es C más 273. O sea, solamente le sumo a 48,89273 y tengo Kelvin. Qué fácil. ¿Sí? Usa tu calculadora y obtenemos 321,89. Listo. Así es como se resuelven todos los ejercicios. Entonces, si te hubiesen dado Celsius, reemplazas aquí y resuelves igual con la calculadora, divides por 5, lo multiplicas por 9 y luego le sumo 32. Y de esa manera tengo Fahrenheit. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio que está aquí. A ver. Nos dicen que un termómetro que marca 25 grados centígrados como temperatura de una habitación, ¿cuánto marca en grados Fahrenheit? Entonces tú dices tu equivalencia. Fahrenheit menos 32 sobre 9. Pero ahora te están dando este. Entonces pones ahí 25 sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. 25 entre 5, 5. Es igual a Fahrenheit menos 32 entre 9. 9 pasa a multiplicar. 9 por 5, 45. Es igual a Fahrenheit menos 32. 45 más 32 es igual a Fahrenheit. Entonces tengo 77. Es igual a Fahrenheit. Solución. Solamente aplicando esta ecuación. Entonces, si quiero convertir de Fahrenheit a Celsius, ya es fácil. Y de Celsius a Fahrenheit es fácil, solamente reemplazo este o este. Y si quiero pasarlo a Kelvin, ya sabes cómo era, ¿verdad? Kelvin es Celsius más 273. O sea, ahí no hay ningún problema. Suponte que te hubiesen dicho quiero pasarlo a Kelvin. Entonces, a 25, si quiero Kelvin, sería 25 más 273. Muy fácil, como puedes ver, porque solamente es una suma. Sería 298 Kelvin. Si me hubiesen dicho. Solamente es cuestión de plantear la ecuación. Bueno, vamos a continuar. Aquí entramos a calorimetría. Tenemos una fórmula básica para resolver los ejercicios. Solo tienes que aprenderte esta fórmula y listo. Masa por calor específico por variación de temperatura. Mira, tienes un triangulito. Un triangulito, ese triangulito significa variación. A ver, triangulito de temperatura significa temperatura final menos temperatura inicial. Tienes que colocar los datos, por lo tanto. Ojo que los datos siempre te van a dar, por ejemplo, 3 y te van a decir hallar este. O te dan estos 3 y te piden hallar este. O cualquiera, pero siempre te van a dar 3 de los 4 que están ahí. Y este viene expresado por aquello. A ver, un bloque metálico tiene una capacidad calorífica de 10 calorías. Bueno, la capacidad calorífica te dicen que es de 10 calorías
Bueno, vamos a rectificar un poquito, o sea, no rectificar, sino agregar algo que no explicamos. Estos dos me dan lo que se conoce como capacidad calorífica. O sea, la fórmula se convierte en esto. Es lo mismo, ¿ok? Entonces ya me han dado 2 por 1, mira. Esos dos como que valen 10. Masa por calor específico. Entonces voy a poner aquí el costadito. Capacidad calorífica es masa por calor específico. ¿Ok? E inicialmente se encuentra a 20 grados centígrados. Inicialmente, entonces temperatura inicial 20 grados centígrados. Ojo, me dicen inicialmente, por eso pongo temperatura inicial 20 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor se requiere proporcional al bloque para que su temperatura se eleve? O sea, tenga una temperatura final de 120 grados centígrados. Con estos dos datos, yo ya puedo hallar la variación de temperatura, porque la variación de temperatura tendría que ser temperatura final menos temperatura inicial, según esto que está aquí. Entonces, 120 menos 20 es 100. Mira, ya tengo todos los datos para hallar qué cantidad de calor. Esta Q significa calor. Q significa calor, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí los nombres. De repente no recordamos, aunque deberían estar en la parte teórica. Calor, M significa masa. Los acabamos de mencionar. CE significa calor específico. No es calor específico. Calor específico. O sea, depende del material. Y el otro es la capacidad calorífica, ¿verdad? Ahí está. Capacidad calorífica, nosotros la estamos llamando esto, que es masa por calor específico. Entonces, reemplazas. Esto es igual a, ¿cuánto es la capacidad calorífica? La capacidad calorífica es 10 y la variación de temperatura es 100. Multiplicas. 100 por 10 me sale 1000. ¿Sí? 1000 calorías. Pero lo puedes expresar mucho más bonito de esta manera. En vez de poner 1000, estamos en física, se aplican los prefijos. 1000 significa kilo. Entonces pones así, 1 kilo kilocaloría. Las dos están bien, pues se suele usar los prefijos porque estamos en el curso de física. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio que tiene la misma idea. ¿Sí? Te piden hallar cuántas calorías, entonces tú dices, bueno, Q es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. La idea consiste en reconocer cada uno de los elementos. Ya sé que Q es calor, M es masa, C es calor específico, CE. Y en la primera me dieron la capacidad calorífica, que es masa por calor específico. Entre los dos hacen ese valor. Vamos a ver. De nuevo me dicen la capacidad calorífica. Entonces tú dices, capacidad calorífica es igual a masa por calor específico. ¿Ok? O sea, estos dos, ¿cuánto vale? 250. La variación de temperatura. Me dicen que se encuentra a 20. Entonces, temperatura inicial es 20. Y se eleva hasta 52. Temperatura final 52. Variación de temperatura sería temperatura final menos temperatura inicial. Entonces 52 menos 20. ¿Cuánto es 52 menos 20? Es 32. Variación de temperatura 32 grados centígrados. Solución. Para hallar la variación de temperatura 32. Entonces ya tengo. ¿Cuánto es 250 por 32? Es 8000, ¿verdad? 8000 calorías. 8 kilocalorías. Estos tres ceros, o sea, 1000 equivale aquí, acá. Así, es el prefijo. ¿Ok? Entonces solamente consiste en aplicar fórmulas así, pero aquí me están dando, ojo, me están dando la capacidad calorífica, que es un detalle importante. En otros problemas me dan la masa y luego el calor específico y tengo que multiplicarlos. Aquí ya me están dando el producto de ambos. O sea, la fórmula se puede expresar así. Calor es igual a capacidad calorífica por variación de temperatura. La misma fórmula. ¿Ok? Es lo mismo esta que aquella porque esto es esto. Vamos con lo siguiente. Nos dicen que un bloque de aluminio de 4 kilogramos se calienta desde 22 hasta 72. ¿Cuántas calorías absorbió? Bueno, aquí sí vamos a usar nuestra super fórmula. Mira, como en los anteriores casos, masa por calor específico por variación de temperatura. Esto es el calor, masa, calor específico, y el otro es la variación específico, y esto es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ok? Muy bien.
¿Cuántas calorías? Me están pidiendo que hay C, por supuesto. De 4 kilogramos. ¿Ok? A ver. La masa tiene que estar expresada en gramos. Entonces 4 kilogramos es lo mismo que dijeses 4000 gramos. ¿Ok? Entonces la masa tiene que estar, como habíamos dicho, expresada en gramos. Voy a poner aquí masa en gramos. Si no, no vale, no funciona esa fórmula. El calor específico. El calor específico del aluminio es un dato que le tienen que dar ellos. Me dicen que es 0,215. Ojo, este es un dato, si no, no se puede hacer. Te tiene que dar el problema. Te tienen que dar una tabla con los valores. Si no, insisto, no se puede hacer. Te tienen que dar ese valor. Ahora viene la variación de temperatura. ¿Cómo hay la variación de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura inicial es esto, porque me dicen que se calienta desde 22 hasta esta temperatura final. 72 menos la temperatura inicial, le pongo T0, 22. Entonces la variación de temperatura es 50. Mira qué fácil. Solamente es cuestión de hacer un pequeño cálculo y luego reemplazar. Estos tres los multiplicas, por supuesto, con una calculadora. Bueno, también podrías hacerlo a mano. Te va a salir 43.000 calorías. Sin embargo, estos tres ceros en física significan esto. ¿Ok? O sea, 1000 significa kilo. Kilocal. ¿Ok? Tres ceros significa esto acá. 43.000. O sea, 1000 mejor dicho. De manera práctica yo digo tres ceros, pero es porque estás multiplicando 43 por 1000, me da 43.000. Entonces kilo significa 1000. Ahí está. Entonces, a diferencia de los anteriores problemas donde me daban la capacidad calorífica, o sea, estos dos, y no me daban masa ni calor específico, aquí me están dando masa y calor específico. Recuerda que aquí en el problema no aparecía, pero te lo tenían que dar. La capacidad, el calor específico del aluminio, 0,215. Aquí tenemos otro problema. Me piden cuántas calorías. Entonces calor, masa, calor específico por variación de temperatura. Y bueno, ya sabes que esto es el calor, masa, calor específico. Es un dato que le tienen que dar. Y la variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Me están pidiendo esto, los datos. 450 gramos, eso es la masa. Está en gramos, muy bien. Pongo acá de frente. Calor específico. Te tienen que dar ese dato acá. No está en el enunciado, pero te tienen que dar el calor específico del hierro es 0,107. ¿Ok? Pongo aquí 0,107. Insisto, es un dato que te tienen que dar. Y luego viene la variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Dice que desde, o sea, esto es temperatura inicial, ¿no? Esta palabra te marca, ¿no? Desde la temperatura de ebullición. Entonces, temperatura inicial tendría que ser 0 y temperatura, perdón, ebullición. Ebullición quiere decir 100 grados centígrados. Y temperatura final tendría que ser, dice ahí, 20. Por lo tanto, 20 menos 100 menos 80 grados centígrados. Esa es tu variación de temperatura. ¿Ok? ¿Será negativo? Sí, entonces el calor va a ser negativo. Por eso te dice cuántas calorías ha perdido.
Bueno, multiplicamos y obtenemos la respuesta. Aquí tenemos 3.852 calorías. Esa es tu respuesta. Y bueno, simplemente reemplazamos los datos. No te olvides, aquí pusimos 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque te decía que iba desde la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición del agua es 100 grados. ¿Sí? Es un dato que hay que conocer previo de teoría. Ebullición 100 grados centígrados. Bueno, vamos a seguir repasando. Ahora tenemos un problema diferente. Dice, en un recipiente de capacidad calorífica insignificante se vierte 300 gramos de agua a 20 grados centígrados y 100 gramos de agua a 80 grados centígrados. ¿Cuánto será la temperatura final de equilibrio? Yo te recomiendo que para resolver estos ejercicios hagas un gráfico. ¿Sí? Entonces que tengas el primer recipiente y el segundo recipiente. Bueno, lo que vas a verter primero, ¿no? Se vierte y se vierte. Esta línea que he puesto aquí es la línea de la temperatura. ¿Ok? 300 gramos de agua. Aquí tienes 300 gramos, pero a 20 grados centígrados. Y al otro lado tienes 100 gramos, pero a 80 grados centígrados. ¿Ok? La temperatura final de equilibrio. La temperatura final de equilibrio va a estar acá. Esto que le vas a poner X o temperatura final. Así. ¿Ok? Mejor le ponemos temperatura de equilibrio. O sea, esto. Y la que te piden allá, temperatura de equilibrio. Muy bien. ¿Cómo se resuelve esto? Bien fácil. Lo primero que hago es establecer la diferencia que hay de acá hasta acá. Fácil. Temperatura de equilibrio menos 20. O sea, resto de derecha a izquierda. Y aquí sería 80 menos temperatura de equilibrio. Esto que está aquí es la variación de temperatura. Variación de temperatura. Para el primer caso y luego para el segundo caso. No te olvides de eso. ¿Qué viene luego? Esto que está aquí es como si fuese un calor 1 y esto como si fuese un calor 2. O sea, se emite un calor ahí. Mira, van a ser iguales. ¿Recuerdas la fórmula de calor? Sí, masa por calor específico por variación de temperatura. Masa por calor específico por variación de temperatura. ¿Ok? La fórmula que ya sabíamos, pero antes la habíamos visto solamente de manera parcial. Ahora vamos a aplicar esta teoría. Entonces, para el primer caso, ¿sí? Ojo. Para el primer caso, ¿cuánto es la masa? 300. Ojo que el calor específico del agua es un dato, es 1. Entonces ponemos aquí 1 y la variación de temperatura es esto, ¿no? Temperatura de equilibrio menos 20. Si haces ese esquema te va a salir fácil. Aquí es 100, la masa es 100, el calor específico, como estamos hablando de agua, es 1 también. Y la variación de temperatura 80 menos TE. Listo, a resolver esto. Mira, acá es 100, se simplifica con esto, me quedó 3 nada más. Este 3 multiplica así. 3 veces temperatura de equilibrio menos 60 es igual a 80 menos temperatura de equilibrio. Esa temperatura de equilibrio paso a sumar aquí. Entonces tengo 4 veces temperatura de equilibrio y aquí tengo 140. Porque 80 más 60 es 140. De aquí deduces que la temperatura de equilibrio es 140 entre 4. 140 entre 4, ¿cuánto es? 35, ¿verdad? Entonces 35 grados centígrados es la temperatura de equilibrio. Justo, porque está entre 20 y 80. Tiene que estar ahí. Entonces hacemos ese esquema y resolvemos. A ver si podemos practicar algunos más. De nuevo, dice un calorímetro cuyo equivalente en agua es de 80 gramos tiene una temperatura de 0. Si se vierte 16 gramos de agua a 60, ¿cuál será la medida de temperatura final en equilibrio térmico? Bueno, obviamente estos ejercicios no son diferentes a los primeros que habíamos visto, o sea, estos, porque me están hablando de equilibrio térmico, ya me están hablando de que estás combinando, ¿verdad? Entonces aquí tienes el primero y aquí tienes el segundo. Acá está el equilibrio. ¿Ok? Pongo temperatura de equilibrio. El primero, un calorímetro cuyo equivalente en agua es 80 gramos, tienes aquí 80 gramos, tiene una temperatura de 0 grados centígrados. Si se le vierte 16 gramos a este,
a 60 grados centígrados, ¿cuál será la medida de la temperatura final en el equilibrio? Bueno, yo te había dicho que una vez que hagas esto, ubiques tu variación de temperatura. La variación de temperatura a este nivel tendría que ser temperatura de equilibrio menos 0. Y aquí tendría que ser la variación de temperatura 60 menos la temperatura de equilibrio, así sería. ¿Ok? Siempre final menos inicial, ¿no? O sea, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Entonces tengo acá como que dos procesos. Q1 y aquí Q2. Q1 y Q2. Son iguales. ¿Por qué? Porque quiero equilibrio térmico. Entonces aplico la fórmula que ya sabía. Masa por calor específico por variación de temperatura. Ya tengo todo. Y aquí también masa por calor específico por variación de temperatura. Aquí puedes poner masa 1 si quieres, y aquí puedes poner masa 2 porque estamos hablando de otro compuesto. La masa 1 es 80. El calor específico del agua, ya lo habíamos conversado, es un dato, siempre es 1. Entonces pongo acá 1. Variación de temperatura, temperatura de equilibrio, nada más. Porque, bueno, voy a poner menos 0, pero ya sabes que sale temperatura de equilibrio nada más. La masa 2 es 16. El calor específico, como es agua, es 1. Si no fuera agua, ellos te van a decir el valor. Y la variación de temperatura 60 menos TE. Bueno, acá es 80 TE, temperatura de equilibrio, porque TE menos 0 es TE, y acá es 16 por 60 menos TE. Este 16 pasa a dividir. Entonces te va a quedar así. 60 menos temperatura de equilibrio es igual a 80. Esto mejor lo pongo por acá, no voy a hacer. 80 TE sobre 16 sale 5. TE es igual a 60 menos TE. Bueno, nos pasamos por acá. 6 veces TE, porque esto pasa a sumar, es igual a 60. Entonces temperatura de equilibrio es 10 grados centígrados. ¿Ok? Así es como se resuelve este ejercicio, esta ecuación. Planteo de esta manera mi esquema. Casi siempre viene con 2 para hallar la temperatura de equilibrio. No te pierdas y encuentras siempre este esquema, ¿no? La temperatura, como que esta línea, la menor temperatura, la mayor temperatura. Luego hallo las variaciones de temperatura de esa manera y aplico la fórmula y reemplazo. Calor específico del agua es igual a 1. Para terminar vamos a ver el capítulo de dilatación. Acá dilatación también es sencillo porque tienes que aplicar solamente una fórmula. Tu fórmula es esta. Ya sabemos lo que significa el triangulito, ¿verdad? Aquí tengo longitud inicial por alfa, que es mi coeficiente, por variación de temperatura. Entonces tú ya sabes lo que significa variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Ese triangulito significa lo mismo. Variación de longitud es longitud final menos longitud inicial. Lo mismo. ¿Ok? ¿Cómo se resuelve esto? Dice, un cable de cobre tiene 100 metros de largo en invierno. A ver. Vamos a hacer tu esquema. Esto mide 100 metros. Cuando la temperatura es de 5 grados centígrados. Entonces, temperatura inicial es 5 grados centígrados y longitud inicial 100 metros. ¿Cuál es la longitud del cable en verano cuando la temperatura es de 25? Ah, temperatura final. Temperatura final es 25 grados centígrados. Pero alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Es un valor que te tienen que dar, ojo. Aquí no lo han puesto, pero alfa es 17 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Coeficiente de dilatación lineal. ¿Ok? Insisto, es un valor que te tienen que dar. Bueno, con toda esa información ya puedo reemplazar en la fórmula, por supuesto que sí. Entonces tú dices, me piden longitud del cable, la longitud del cable en verano, o sea, te están pidiendo la longitud final. ¿Por qué? Porque se va a dilatar. O sea, tenía una longitud así, pero ahora en verano se va a hacer así. ¿Ok?
Bueno, tenemos que usar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es esta, ¿no? A ver, longitud inicial, acabo de ponerle 0, no sé por qué puse ahí, voy a ponerle 0, ya que estamos trabajando con longitud inicial le ponemos siempre 0, aquí es 100, solamente reemplazo alfa 17 por 10 a la menos 6 y la variación de temperatura. ¿Cuánto es la variación de temperatura? Mira, o sea es 25 final menos inicial, 25 menos 5. Bueno, la variación de longitud es 100 por 17 por 10 a la menos 6 por 20. Bueno, sacas tu calculadora y de aquí descubres que es 0,034, te salen metros. Ahora bien, te están pidiendo cuál es la longitud del cabo, o sea, la final. Para hallar la final, bueno, aplicas esta fórmula que está aquí. O sea, lo que has hallado, en verdad, cuando en verano, o sea, acá estaba en 100 y esa variación es esto, 0,034. Esto es la variación, lo que ha crecido el cable. Entonces, la final, la longitud final, obviamente, tiene que ser variación de longitud más longitud inicial. Despejando de aquí, ¿no? 0,034 más 100. Por lo tanto, tendría que ser 100,034. Listo. Esto que está aquí, metros, es tu solución. ¿Cuál es la idea? La idea, como siempre, es aplicar la fórmula. Primero los datos y luego aplicar la fórmula. Siempre tienes que restar para hallar la variación de temperatura. Y luego, si te piden la longitud final, tienes que sumar, ¿no? Haces este pequeño esquema y te das cuenta que esto es lo que has hallado. A veces solamente te piden la variación de longitud, cuánto varía. Entonces, la respuesta sería esto. Pero en la mayoría de casos te piden la longitud final. Entonces, tendrías que hacer una suma. Con un esquema te puedes ayudar. Pero la idea es aplicar la fórmula correctamente, tener presente los datos. Bueno chicos, hasta aquí un pequeño y apretado resumen hemos visto escala de temperatura, hemos visto calor, calorimetría, equilibrio, ¿sí? Temperatura final de equilibrio, equilibrio térmico. Bueno, esperemos que el repaso sea efectivo. Nos vemos, hasta pronto, chao.